Vamos, más información. Vamos a meternos en una pequeña isla, pero que está sufriendo un bloqueo del petróleo que complica la vida en ese país. Estamos hablando de Cuba y la posibilidad de una perestroika en Cuba. ¿Cuáles serían estas implicancias? Vamos a hablarlo con Martín Simonetta, entendiendo que la perestroika fue el modelo económico que puso la Unión Soviética para modernizar un poco a ese país. ¿Se puede llevar a cabo en Cuba? Martín, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás vos? Un placer. Muchas gracias. Contame cómo, ¿por qué crees que se podría llevar a cabo ese esquema, entendiendo que Rusia tuvo mucho que ver con Cuba, pero el bloqueo lo está haciendo Estados Unidos al no tener más petróleo de Venezuela, al no recibir petróleo de Irán? Cuba prácticamente queda a merced de sus vecinos cercanos. Bueno, la pregunta de si Cuba empezará a vivir una perestroika es una metáfora, ¿no? Para pensar un poco en la caída, en los momentos de la caída del muro de Berlín, las reformas posteriores. Había dos términos que eran perestroika y glasnost para referirse a la apertura Ujú. por parte de la otrora Unión Soviética, y hoy aparecen muchas preguntas respecto de qué pasa en Cuba, en un mundo, como ya sabemos, convulsionado, absolutamente raro, entre comillas, a partir de lo sucedido en Venezuela, lo que está, una guerra que iba a ser corta, pero se está estirando más de lo previsto en Irán, y Cuba puede ser, desde la perspectiva del presidente Trump, que es el que inició este tipo de acciones, un determinante rápido en Cuba puede ser como un 2-1 con millones de comillas en la mente de un Trump que en materia electoral y en nivel encuestas aparece debilitado en función de las encuestas de inicio de noviembre de los Estados Unidos, ¿no? Ya ha hablado públicamente y se ha referido a qué va a pasar en Cuba, respecto de un takeover, una toma de Cuba o una negociación por parte, de una salida por parte del régimen, que está Raúl Castro detrás, ¿no? Así que este es un poquito el escenario, y aparte creo que hay que entender Cuba en el escenario desde el punto de vista de la política americana y en el escenario geopolítico que ve Trump en el mundo, ¿no? Él hablaba tenía en su visión una Estados Unidos que tuviera influencia desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego. Entonces, creo que en este contexto es que debemos entender qué es lo que se espera que pase, y además las alternativas de qué podría pasar, si podría haber reformas y qué perfil de economía podría haber el día después en Cuba, ¿no? Claro, recordemos la historia de Cuba en los años 60, era la isla de juego de los Estados Unidos, un lugar donde mucho de lo que se generó por Estados Unidos. Hoy, ¿qué quieren hacer con Cuba? ¿La quieren hacer un polo turístico diferente? ¿La quieren hacer al estilo yankee? En algún momento en Cuba no se encontraban ni siquiera las bebidas gaseosas más famosas, ni la comida rápida. Los que hemos tenido la suerte de ir a Cuba veíamos un país detenido en la década de los 70. Sí, también he tenido la suerte de ir 3 veces por cuestiones académicas a Cuba y ver una economía devastada, y en este sentido también creo que el interés principal por parte del gobierno de Trump no tiene tanto que ver con lo económico, sino con lo geopolítico, ¿no? Cuba fue una piedra en el zapato de Estados Unidos, en el patio trasero de los Estados Unidos, y en este nuevo mundo que se está forjando, donde vemos la guerra de Irán como un indicador claro de este nuevo mundo que intuimos para dónde va, pero no tenemos certeza para dónde va a ir. Quiere despejar esa luz amarilla, aprovechando, como decíamos antes, la inercia de lo sucedido en Venezuela. La caída de Maduro implicó, junto con presiones respecto
sobre México el corte, digamos, de los suministros energéticos, ¿sí? Del petróleo básicamente, con lo cual aparentemente estarían dadas todas las condiciones para que se produzca este takeover, más allá de declaraciones públicas de Putin al respecto, pero Claro. que parecen ser hasta el momento declaraciones más que tienen que ver con lo simbólico que con el interés primario que tendría Putin de intervenir en Cuba, teniendo otros temas más urgentes que resolver. Claro, queda demasiado lejos de casa, ¿no? Ya no es la Cuba. Cuba es a los Estados Unidos lo que Ucrania es a Rusia. Era la amenaza demasiado cerca, en otro mundo donde la distancia de los misiles era mucho menor a lo que hoy vemos, pero sin embargo la amenaza de los misiles rusos en Cuba generó un conflicto muy grande. Totalmente, ¿no? Pensemos lo que simbolizaba para los Estados Unidos tener una amenaza tan cerca a 90 millas, ¿no? Del sur de los Estados Unidos. Y también pensemos, como charlábamos antes, en el interés político y la esperanza que tiene Trump en materia electoral de poder conseguir el voto de una buena porción del hispano en estados claves en momentos electorales, ¿no? Y como charlábamos en un encuentro anterior, en momentos donde la imagen positiva de Trump ha caído muy fuertemente y claramente la negativa supera la imagen positiva. Ahí te pregunto porque, claro, hablamos de una isla que produce ron, tabaco, que tiene una excelencia en lo que es la medicina y que tiene turismo. Con estas tres cuestiones puede subsistir una economía de Cuba sin ningún tipo de apoyo de otro país, porque hoy prácticamente lo que Cuba produce es tabaco, ron y turismo, y un turismo muy diezmado por los Estados Unidos porque no hay posibilidad de viaje. De hecho, a muchas otras personas de otros países, ir a Cuba es un impedimento luego para entrar a Estados Unidos. Bueno, la economía de Cuba hoy en día está devastada desde lo fundamental, digamos, la infraestructura básica, pensando en electricidad, pensando en gas, pensando en comunicaciones, con lo cual uno de los sectores que más va a atraer la inversión sería el vinculado con la infraestructura, más el tradicional turismo, más el sector inmobiliario, ¿no? Si uno veía los precios de los inmuebles que no se podían concretar las operaciones, que eran precios teóricos, son realmente tentadores en un lugar paradisíaco del mundo, y tengamos en cuenta la visión inmobiliaria de negocios de Trump en este sentido, ¿no? O sea que el tema también es para una resurrección de Cuba, es también si es posible, preguntarnos si es posible brindar garantías a la inversión que tienden a una inversión de mediano y largo plazo, y las reformas que son necesarias hacer en Cuba para ello. Y teóricamente hay conversaciones con la familia de Raúl Castro, que están tendiendo un puente hacia el cambio, un puente pacífico hacia el cambio, pero no tenemos certezas, son simplemente versiones respecto de los cambios futuros, como suele suceder en estos casos. Recordemos que la isla que está al lado justamente, una tiene una división, estamos hablando de Haití, República Dominicana, una dedicada prácticamente al turismo y otra en una economía también de extrema pobreza. ¿Qué modelo va? ¿Quiere ir a un modelo República Dominicana donde todo sea turismo y el derrame del turismo, más allá de la pobreza, las líneas costeras son líneas ricas y todo hacia el centro termina mostrando la pobreza? Bueno, realmente el desafío es gigante y sería importante poder lograr una infraestructura institucional básica, ¿no? Incluso hay quienes hablan, no digo que vaya a suceder esto, pero de las versiones de algunos
más fanáticos que quieren que Cuba sea el estado número 51 de los Estados Unidos. No lo veo tan viable desde muchos puntos de vista, pero como una forma de garantizar la institucionalidad y un largo plazo para la inversión. Pero de todos modos, creo que el cambio es prácticamente inevitable. Iremos viendo también el modelo de gestión del cambio y el éxito que podría tener, y quién sería la Delcy Rodríguez de Cuba en el caso de darse, y bueno, y las estrategias para que el cambio sea pacífico, concreto, exitoso, o ver qué va sucediendo en el camino. Sin duda, te diría más que una Delcy Rodríguez, me parece que viene un Rubio a Cuba, algo que queda muy claro que esta persona, que es una persona muy allegada a Marco Rubio, a Donald Trump, tenía intenciones sobre una nueva Cuba. Hay que ver qué pasa con la población, que también está un poco cansada de una economía muy, pero muy pobre desde hace muchísimo tiempo, ¿no, Martín? Tal cual, ¿no? Y acá creo que es interesante el rol de la tecnología y las nuevas generaciones. Si uno ve en distintas redes sociales, puede observar cantidades de videos de los chicos más jóvenes que muestran la realidad, el día a día, y hoy tienen conciencia de la diferencia entre el estilo de vida de Cuba, claro, respecto del planeta. Antes no había tanta conciencia en Cuba, con lo cual la tecnología juega un rol fundamental en las situaciones de cambio, ¿no? Por eso, y antes era mucho más fácil cortar la comunicación con el mundo exterior, hoy en día es bastante más complicado, aunque no imposible. Pero bueno, y a la vez otro punto más, que hay muchas ventanas que se abren con preguntas, es si la sociedad que pide el cambio, una vez que se realice el cambio, se adaptará a una sociedad capitalista con otro nivel de estrés, otra dinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hay muchas preguntas y creo que una cantidad de hechos que se vienen próximamente. Sin duda, Martín, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gran abrazo, Martín Simonetta, economista, y la nueva economía, la nueva situación de Cuba. Luego de este bloqueo veremos cuál es la decisión que toman, si hay un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno de Díaz-Canel, del presidente de Cuba, y cuál va a ser el destino de la isla.